No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Soy peruano, gemelo, que ha venido acá, Padre Felipe Scott. Somos gemelos, fuimos los últimos de 7 hijos. Nuestro nacimiento fue realmente un milagro de Dios. Mi mamá casi se murió 2 veces dando a luz. La segunda vez, después que dio a luz a mi hermana Lorén, que es la antepenúltima, se le apareció Jesús y mamá le pidió a Jesús, que estaba vivo delante de ella, que le salvara la vida por sus hijos y también por su esposo. Entonces mi mamá sí iba a ser la ligadora de trompas, ya fue, obviamente se lo pidió su ginecólogo. Dijo, señora, usted no puede tener más hijos. Y mamá, muy obediente, aceptó. Seguramente lo consultó con su confesor, él le dio el visto bueno. Entonces mi mamá estaba en la mesa de operaciones en la Clínica Delgado, en Miraflores, cerca donde quedaba su casa. Y ahí fue, digamos, un chispazo de Dios del cielo. Y el Señor le dijo muy directamente, le habló en su corazón, que no se hiciera la ligadura de trompas. Entonces mi mamá estaba en la mesa de operaciones, se quitó la careta y le dijo al doctor, doctor, tengo algo que decirle. Dijo, señora, sí, ¿y qué me quiere decir? Doctor, no me haga la ligadura de trompas. Y le preguntó, pero señora, ¿por qué me viene a decir esto a estas alturas? Y ella con mucha calma, con mucha paz, le dijo, además con una santa firmeza, porque estoy segura que esa no es la voluntad de Dios. Entonces le dijo, muy bien, hice un procedimiento, ya, pero no le hicieron la ligadura de trompas. Y después, creo que a los 4 meses, Dios le tuvo una sorpresa, en que mamá volvió a salir encinta, pero esta vez no con un bebé, sino con 2 gemelos. Y me emociona de verdad. ¿Por qué? Porque mi mamá le estaba pidiendo algo que iba en contra de lo que le aconsejaba su ginecólogo. Y es como que Dios diciéndole, pues yo te voy a cuidar. No te preocupes, no temas. Pues mi mamá decía que ella, mi papá nunca usó ningún método anticonceptivo artificial, jamás, todo era natural. Pero es como si Dios le dijera, te pido esto, que confíes en mí, abandónate a mí, pero necesito 2 hijos más. Y nacimos 6 vecinos, fuimos los primeros 6 vecinos en sobrevivir en el Perú. Yo pesé 1,50 kg, no 500, sino 1,50 kg, y mi hermano pesó 1,100 kg. Estuvimos 2 meses y medio hospitalizados, con cuidado intensivo de enfermeras y todo. Y mamá nos contaba, en paz descanse, de que fue el parto más fácil que tuvo. Una bendición. O sea, según la óptica de Dios, según el plan de Dios. Y por eso es tan importante. Yo creo que los esposos tienen que darse cuenta que Dios tiene un plan especial para cada hijo que viene. Y tratar de evitar los embarazos que Dios quiere que la esposa o los esposos tengan, es realmente detener la mano de Dios, detener el accionar de Dios. Entonces, mi abuelita, que era una mujer muy buena, muy santa, estaba perdiendo la vista. Mi abuelita también había tenido una vida muy difícil. Mis abuelos maternos perdieron a su mamá a los 2 años de edad. Después, mis abuelos maternos perdieron a una hija cuando tenía 17 años, que murió el día de Navidad a los 17 años de pleuresía. Luego, en el año 41, enviudó a mi abuela. ¿Ya? Mi abuelo fue atropellado por un conductor que estaba borracho.
Y en cada cruz que el Señor le daba, mi abuela decía, esto me contaba mi mamá, hágase la voluntad de Dios. Mi abuela se abandonaba a Dios. Y mi abuela era una santita, nos enseñó a orar desde muy temprana edad. Ahora, ella nos enseñó a orar. Y nosotros, ella nos acompañaba mientras orábamos, como niños. Y le dábamos besitos a Jesús y a María. Entonces podríamos decir que la mano de Dios realmente nos condujo en la vida. A pesar de que fuimos gemelos, ya, me refiero a mi hermano y a mí, normales, me refiero a normales, nos que se encantaban las fiestas, salir con amigos, ya. Pero Dios siempre estuvo, ahora mirando ya los 63 años de la óptica de Dios, Dios siempre estuvo con nosotros y nos protegió de pecados mayores. Ya. Y me acuerdo que, no sé si una tía y mi mamá le decía, mira, los mellizos han nacido tan pequeños, han sobrevivido milagrosamente. No tendrá Dios un plan especial para ellos. Entonces, les confieso que mi mamá aceptó la vocación, porque mi hermano, el padre Felipe, sintió primero el llamado al sacerdocio. Después vine yo. Y él entró al seminario un año antes que yo. Y al comienzo les costó trabajo aceptar esa vocación. ¿Por qué? Porque mi hermano gemelo salía con una colombiana que era un encanto. ¿Verdad? Un encanto. Entonces ellos querían otra nueva, querían más nietos. Obviamente con nosotros eso no vino. Hijos espirituales, ¿ya? De cada comunidad. Pero Dios es tan maravilloso y el plan de Dios es perfecto. Mi hermano estudió dibujo publicitario, yo estudié administración de empresas, finanzas, ¿ya? Y con economía. ¿Ya? ¿Por qué lo estudié? Porque yo ya después de mi conversión inicial empecé a sentir el llamado al sacerdocio, ¿ya? Y me asustó. Entonces no es que yo acepté, no es que yo estaba saltando una pata cuando sentí el llamado al sacerdocio. Sería una mentira decirle que sí, no. Yo quería casarme, ¿ya? Y me acuerdo que yo pensé ingenuamente, ¿ya? Pensé, bueno, seguramente que si me regreso al Perú, vivimos en Estados Unidos porque mi papá trabajaba en un organismo internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces yo pensé, si me regreso al Perú, seguramente Dios va a desistir en llamarme al sacerdocio. La verdad de los hechos es que no desistió. Yo tuve mis entrevistas en la banca y un día en una entrevista en el Banco de Crédito del Perú, la entrevistadora de buenas a primeras me dijo, ¿y no has pensado ser sacerdote? ¿Ya? O sea, es increíble. O sea, uno trata de evadir el plan de Dios y Dios te repite su plan, te lo recalca, te lo reconfirma. Yo iba a misa todos los días y había tenido mi conversión inicial, pero conversión es continua. Entonces yo iba a misa todos los días, rezaba el Santo Rosario todos los días, iba a 2 grupos de oración. Inicialmente mi conversión empezó a traer la Revolución Carismática Católica. Después me he vuelto carismático muy interiormente y soy mucho más contemplativo. Pero acepté el llamado por fin, pero en una entrevista, yo tenía una entrevista y mi papá conocía al presidente del Banco Árabe Latinoamericano. Iban a pagarme en dólares. Entonces decía, uy, papá, amigo, este señor, presidente, seguro que me van a dar el trabajo. Mis primos estaban, dichoso tú, te van a pagar en dólares y todo. ¿Ya? Dichoso tú. Y ahí tuve mi primera visión interior. Porque en plena, tuve la llamada, de repente, ya iba a salir para irme en un autobús especial que iba al Centro Financiero de Lima. Y me llamó la secretaria del presidente del banco, me dijo, señor Richard Escocha Banches, sí, soy fulana de tal, secretaria del doctor Palma Valderrama. No lo va a poder entrevistar hoy día. ¿Y por qué no? Porque está en Arabia Saudita. O sea, Dios los mantuvo bien lejitos. No me dijo, o sea, que tiene un compromiso, ya, no, bien lejitos.
en ese momento tuve mi primera visión interior. Vi que se cerraban unas puertas. Agaché la cabeza y le dije al Señor, está bien, acepto este llamado. Pero lo único que te pido es que seas un sacerdote fiel a ti. A la semana, 2 semanas, me fui a Estados Unidos a entrevistarme con el director vocacional de la Arquidiócesis de Washington. Y Dios permitió que me ordenaran en Washington y tuviera ahí 15 años, fui sacerdote 15 años en Washington, porque ahí, debido a eso, me conocen, ¿ya? O Jesús me ha hecho conocido, porque viajo a dar misiones, ¿ya? Y ahí recibimos la gran mayor parte de los ingresos para la comunidad. Vivimos totalmente la Divina Providencia. Entonces, eso yo acepté, era un sacerdote muy feliz. Siempre quise formar parte de una comunidad religiosa, pero nunca, y subrayo la palabra nunca, y podría decir nunca hasta que el día que me muera, jamás pensé que Dios me pediría ser fundador. Ya mi hermano gemelo había fundado su comunidad religiosa. Un día, ya cuando yo, no sé, ustedes, me imagino que saben que muchas veces entre gemelos hay un proceso de dependencia emocional que quieren que se supere. Nadie nos decía nada, salvo en el seminario. En el seminario nos decían, ustedes son muy buenos, se llevan bien en la comunidad, se llevan bien con los muchachos, son orantes, muy orantes, aman la Eucaristía, son marianos, maravilloso, pero dependen mucho el uno del otro. Yo dependía más emocionalmente en mi hermano. Entonces, obviamente, Dios quería superar eso, porque no es algo sano. Nuestro Señor no es enfermizo, ¿ya? No es ¿ya? Él quiere una persona, tanto los sacerdotes como los laicos, para cumplir a plenitud la voluntad de Dios, si tienen heridas y vacíos y carencias, es importante. Dios me puso un psicólogo católico maravilloso, que incluso había vivido en el Perú. O sea, me cayó como anillo al dedo. Y la verdad que me ayudó mucho. Y me ayudó a trabajar esa dependencia en mi hermano. Y lo lindo del caso, a pesar de que yo de temprana edad notaba que mi mamá prefería a mi hermano, ¿ya? Yo lo notaba, a mi hermano gemelo, y mi mamá se lo dijo en vida. Mi hermano me lo dijo. En un retiro, un año nos dio un retiro anual. Entonces dije, no, eso ya lo sabía, hace años que lo sabía, lo sentía. Pero los últimos 5 años de su vida, cuando yo ya estaba en el Perú, hubo una sanación muy linda con mi mamá. Nunca fue una relación violenta ni discusiones, no. Pero yo sentía que mi mamá prefería a mi hermana, a mi hermano gemelo, al padre Felipe. Pero Dios sanó eso, ¿ya? Y mamá se volvió esa madre que siempre anhelé. Ya cuando estaba fuera del Perú, lejos de Estados Unidos. Pero Dios, he visto el cielo, todo lo hace perfecto. Todo lo hace bien. Y Dios cumple su voluntad. Y estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Y me ayudó también a superar heridas con mi papá, que mi papá a veces había sido muy duro con nosotros. Y mi papá era jefe de aeromosas en una aerolínea peruana. Y mamá era una laica católica practicante, de misa diaria. Y se enamoraron. Y a los 10 meses se casaron. Y fueron muy felices. Muy felices. Ahora, mi papá fue hijo de un padre alcohólico que hizo sufrir mucho a la familia. Entonces, mi papá quiso darnos lo que él no tuvo: estabilidad económica, estabilidad matrimonial, estabilidad. Entonces, él hizo, ahora a mis 63 años veo que eso, lo que él hizo con nosotros, lo que él dio, lo que Dios hizo en él y a través de él fue algo maravilloso, espectacular. Y mamá, lo único que le interesaba era hacer la voluntad de Dios. Y por eso tuvimos realmente, yo me pongo a pensar, obviamente ya después de terapia, una vida de lujo. Y no me refiero a económico, no nos faltó nada,
vivíamos muy cómodamente, pero lujo me refiero moral. Lujo moralmente hablando, una familia en lujo. Vimos un padre y una madre que se adoraban, realmente se adoraban, se querían muchísimo. Y mi papá decía, no, el que vive acá bajo este techo tiene que ir a misa. ¿Ya? Se tomaba la mano Jesús y María, ya la relación de mi mamá con el Señor fue madurando, y mi papá también. Y mi papá, a pesar de que fue duro conmigo y con mi hermano sufrió más con mi papá que yo. Un día tuve la oportunidad y yo decía, no tengo que abrir el corazón a mi papá. Y dije, papi, tengo que hablar contigo, le dije. Quiero que sepas, yo por mucho tiempo te guardé rencor porque ha sido muy duro, a veces muy injusto, en perder la paciencia conmigo. Me dijo, hijito, yo sé que muchas veces fui muy duro contigo. Pero quiero que sepas, me dijo, esto fue muy sanador, que el día más feliz de mi vida fue cuando te ordenaste sacerdote. Me tiré en sus brazos y él en los míos y no paraba de besarlo. Desde entonces hubo una nueva etapa en mi relación con mi papá, de mucha sanación. Mi papá se convirtió en el más fiel defensor de mi vocación. ¿Ya? Y eso viví con él los últimos 3 años y medio de su vida. Ese psicólogo católico me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me di cuenta que Dios no me quería con mi hermano y ahí realmente desarrollé una personalidad independiente de mi hermano y dependiente y abandonado a Dios. Entonces, algo muy importante es que yo sentí una paz, porque cuando uno está en conformidad a la voluntad de Dios, uno siente paz. Entonces, no me chocaba el hecho de que ya no iba a formar parte de la comunidad de mi hermano. No me chocaba, al contrario. Yo veía que formaba parte de la voluntad de Dios en mi vida. Y que Dios, cualquier dependencia que yo, o sea, enfermiza que yo quería forjar con mi hermano, fue reemplazada por un abandono total a Dios y experimentar siempre y más que nunca el espaldarazo de Dios. Y fue algo maravilloso, fue algo maravilloso. Y cuando el Señor me pidió, me acuerdo un día estaba yo, ya iba a cumplir 10 años de ordenado como sacerdote, y Jesús, mira Señor, ya voy a cumplir 10 años como sacerdote, no se me va del corazón la idea de ser religioso, de ingresar a una comunidad religiosa. Y también tenía un director espiritual que también avaló eso, se dio cuenta. Dije, dime Señor, le dije. Y era un sacerdote africano, maravilloso, que había vivido en una de las parroquias donde yo había estado. Entonces, me conocía todo y él tuvo, gracias, se le apareció a la Virgen en varias oportunidades. Y una de las cosas que la Virgen le dijo fue que Dios me pedía ser fundador de una comunidad y que me iba a regresar al Perú. Entonces yo, cuando el Señor me dijo que me regresara al Perú, pues me dijo, hijo mío, regresa, ¿qué quieres que haga? Le decía al Señor. Pero Dios nos habla cuando queremos que se cumpla su voluntad. Le dije, Señor, al fin de cuentas, lo único que me interesa es tu voluntad. Y cuando Él sabía que yo se lo decía corazón, ahí donde sentí, como pocas veces en mi vida, una efusión del Espíritu Santo tan fuerte en mi vida. Estaba frente al Santísimo. Y me dijo, me habló al corazón y me dijo, hijo mío, regresa al Perú, esa parte no me sorprendió, ¿ya? Y funda una nueva familia religiosa. Yo me quedé estupefacto. Y le dije, ¿qué? Y solamente atiné a decirle, ¿y cómo se llama? O sea, no en forma irrespetuosa, ya, porque mi relación con él es como de amigo a amigo, obviamente Dios, el Señor, todo. Pero le dije, pero Señor, ¿y cómo se va a llamar esta nueva familia religiosa? Y ahí donde escuché, siervos de la Divina Misericordia. Y la paz era tan abrumadora, tan maravillosa. Yo sabía que era la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo lo conté a mi director espiritual de aquel entonces, él me dijo,
hace años que vengo esperando escuchar esto. Porque cuando yo le decía, yo quiero estar con mi hermano, él se quedaba mudo, no decía nada. Pues sabía que no era la voluntad de Dios. Entonces, en medio de todo, sentí mucha paz. Entonces yo pensé, bueno, si siento tanta paz, con este llamado es la voluntad de Dios. Entonces viajé al Perú a hacer una experiencia pastoral de 4 meses, me encantó. Me hospedé en la casa de unos religiosos franceses de la comunidad de las bienaventuranzas, pero no, ellos sabían que yo no tenía intención de formar parte de su comunidad, pero me aceptaron muy bien. Me encantó lo que viví. Regresé a Estados Unidos y estuve, eso fue fue en 1998, en el 2003 me dieron el permiso. Yo sentí que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y me lancé, o Dios me lanzó a la piscina, al mar de su misericordia y de su divina providencia. Un día tenía una misa de oración, intercesión, los enfermos, estaba con el papá de un amigo sacerdote que es muy querido, ¿ya?, que es de mi promoción. Vi como un flash verde, como una luz verde. Yo le pregunté, ¿tú has visto una luz verde? Dijo, no. Dijo, eso ha sido para ti. Lo que el Señor me estaba diciendo es, te van a dar la luz verde, el permiso para irte al Perú. Y como al mes y medio me dieron el permiso. Ya. Y yo decía, solamente tú has podido. Yo no tenía contactos en la iglesia, de un sacerdote todavía extranjero, peruano. Entonces, al comienzo me tomaban así como este loco que quiere hacer esto, pero no era el loco de amores, que se llama Jesús, me estaba pidiendo eso. ¿Ya? Obviamente lo acepté y me regresé al Perú. Y así poco a poco Dios me ha ido señalando, y obviamente gran parte de la obra es la misericordia de Dios, la fidelidad absoluta al verdadero santo magisterio de la Iglesia, el amor a la Eucaristía, el amor a María. Me regresé a Lima con mucha paz, obviamente, inseguro en el sentido, tenía mi seguridad puesta en el Señor, pero inseguro porque no sabía qué atenerme. Entonces Dios me fue poniendo muchachos, algunos ahora somos una comunidad con una rama masculina y femenina, los hombres somos 11, somos 8 sacerdotes, maravillosos, y 3 hermanos. ¿Ya? Y hay 3 religiosas. ¿Ya? Y Dios es fiel. Dios es fiel. Porque he visto la mano de Dios. Yo le digo a la Virgen María, me pongo en tus manos como un bebito. Tú llévame. Y Dios nos va abriendo puertas, me ha puesto sacerdotes maravillosos. La divina providencia no ha cesado, al contrario. ¿Ya? Durante la pandemia, yo viajé, cuando empezó la pandemia, o la plandemia, yo viajé al Perú, a Estados Unidos, de misiones, o sea, era Cuaresma. Y a los pocos días que llegué, a los 2 días, cerraron las iglesias. Yo me quedé en la casa de mi hermana, esperando hasta que retomaran los vuelos a Lima. Y Dios es tan grande porque lo que recibimos como comunidad en donaciones, sin hacer un solo retiro, una sola conferencia, nada, solamente mucha oración, Dios nos llenó las alforjas de una manera increíble. Entonces yo puedo decir de corazón, ahí definitivamente el Señor nuevamente me reconfirmó, esta obra es mía, yo te voy a cuidar. ¿Ya? Así es Dios. Dios es un Dios de sorpresas. Y Dios es fiel. Dios es Dios. Dios es Dios. Entonces, lo que yo he aprendido, y es muy importante que todos nos demos cuenta,
tanto los laicos como sacerdotes religiosos, la jerarquía de la iglesia. Que cuando uno va por el sendero de la voluntad de Dios, la divina providencia es fiel. Ya, es fiel. Una vez nosotros, parte de nuestra obra es apoyar a los pobres. No es que yo salga por las calles de Lima y ya, venga acá, tengo dinero. No, no. Tenemos un buen número de personas pobres, algunos trabajan. Hay una familia de ciegos que los ayudamos, que el Señor a través de nosotros les paga su vivienda. Ellos antes veían perfectos, todos tienen una enfermedad a los ojos y fueron perdiendo la vista. Entonces les pagamos el alquiler y les damos dinero para comprar comida. ¿Ya? Y así es la voluntad de Dios. ¿Ya? Hay una muchacha ahí que es de la zona altandina. Ella es una madre soltera, fue violada. Ella fue adoptada por su papá y mamá, que fueron muy buenos con ella, pero ella dice, mis papás debieron de haberme dado una educación. Entonces, ella sabe leer, pero no sabe escribir. ¿Ya? Entonces, de repente, un día, yo viajaba en misión, estas son las sorpresas de Dios, y me dijo, pues soy el Padre Martín, soy fulana de tal, quisiera reunirme con usted. Dije, mira, hijita, en este momento, yo sabía por el teléfono que era una muchacha muy humilde, se notaba, o sea, en su voz. Y quisiera entrevistarme con usted. Entonces yo le dije, mira, hijita, si es para solamente pedirme dinero, nosotros ya apoyamos. No, padre, hay muchas maneras de ayudar. Entonces dije, mira, yo regreso, no sé, le dije una semana, 10 días, a Lima, me voy ahora de misión y vuelven a llamar. Y efectivamente, ya a mi regreso me llamó. Y llegó ella con su hijito, un niño muy educado y una mujer muy humilde. Entonces estábamos hablando y tanta cosa. Y le dije, ¿y quién te mandó? ¿Cómo sabías de mí si tú eres de una zona, de la zona altandina? Ni siquiera eres de Lima. Y yo estoy, además, ni siquiera estoy en la arquidiócesis de Lima, estoy en la diócesis Chosica, que es otra diócesis independiente. Ay, padre, me pasó esto. Yo llevaba a mi mamá cargada, mamá adoptiva, cargada al Hospital de Enfermedades Neoplásicas, cargada. Una amiga nuestra de la comunidad la vio a ella cargando, a esta muchacha cargando, sin saber quién era, la vio cargando a su mamá, la tenía cargada, o sea, no tenía dinero para tomarse un taxi al Hospital de Enfermedades Neoplásicas. Y la vio, ¿ya? Y estando ahí, mi hijo padre, me atendió la trabajadora social, que reventó contra ella. Le dijo, ¿a quién se le atreve a traer a su mamá así cargada? Y ella me decía, padre, yo no tenía recursos para pagar un taxi. Y se le acercó una señora, muy buena, muy linda, muy dulce, y la tocó y le dijo, hija mía, le dijo, no le hagas caso a lo que te ha dicho esa señora. Dios no piensa eso de ti. Ven conmigo. Fue a la capilla, vamos a rezar. Después que oraron, dijo, ven conmigo en el auto. Le dijo, yo te voy a dar un dinero para estas medicinas para tu mamá. Y él estaba hablando. Y le dijo, tienes que llamar al padre Martín Scott. Y ella me dijo, padre, ella habló tanto de usted, con tanto detalle, con tanto amor, como si lo conociera desde hace muchos años. Me dijo, él es un fundador de una comunidad, este es su teléfono, entonces dijo el teléfono fijo, y él vive en tal lugar, toma tal línea de ómnibus, de autobús, y vas a llegar a su convento. Él te va a apoyar. Entonces, atando cabos, cuando ella salió del auto, ya, porque dijo, acá tómate tal línea de ómnibus,
estaba ahí su mamá, su papá, estaba su papá adoptivo. Ella salió del auto y de pronto estaba con su hijito, se volteó y ya no estaba el auto, ni tampoco estaba ella. Y le dije, yo creo que ha sido la Virgen. Y yo le pregunté a la Virgen por qué me había puesto en su camino. Me dijo, porque tú eres tan pequeño como ella. Y efectivamente, o sea, y ella me mandó una foto, porque de vez en cuando, no es, o sea, la visita a la Virgen, pero no es como una aparición, depende si le presenta, cuando más la necesita. Entonces yo tengo una foto en mi celular que ella le entregó dinero para comprar una casa, un sobre. Le entregó el dinero, se lo dio. Y la Virgen, y está con la Virgen así. Entonces se está tomando, pero no, la Virgen está acá. Y se está tomando una foto, tiene así abrazada, con el brazo así, pero no aparece, se ve el brazo así, pero no aparece la Virgen, o sea, ¿ya? No salió en la foto. ¿Ya? O sea, y ahí se ve la divina providencia. ¿Ya? Y ella cuenta, cuando la Virgen la visita, y le habla a mi hijo, padre, por ejemplo, me dijo, habló de usted como si lo conociera por años. ¿Ya? Y la Virgen siempre la ayuda, la aconseja. ¿Ya? Le habla de mí. ¿Ya? Le dice cómo estoy, cómo está mi vida, ¿ya? Que no me preocupe. Después se desaparece en el sentido que ya la deja sola. Y en varias ocasiones la ha visitado así. ¿Ya? Entonces, ahí vemos cómo interviene Dios. Y para ir, y algo que estoy muy convencido es que obviamente tenemos una sola vida y hay caminos al cielo. Hay caminos más largos cuando nos aferramos más a nuestra voluntad, y el camino más corto es amarlo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y dejarnos llevar por María, por el centro de la voluntad de Dios. Y con el corazón en la mano les digo que esa es mi vida. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Solamente lo que tú quieras. Y a veces digo al Señor, mira Señor, soy bien torpe, así que tienes que hablarme bien fuerte. Cuando digo fuerte no es que me grite, no, pero me hable interiormente. El Señor es la miel encarnada. Es dulce, dulce, dulce. Él me dice a mí, aparte me dice, generalmente me dice pequeño, la Virgen me dice mi pequeño, y Jesús me dice, a ese me dice picarón. Picarón es como una donut peruana frita en que se le echa miel de caña de azúcar. Entonces un día yo me enteré de eso, porque yo le dije, Jesús estaba yo en la misa, aquel entonces yo era el único sacerdote de la comunidad, y tuve una experiencia, una unión con Él increíble, que no es, generalmente podría decir que estoy en el desierto espiritual, pero siempre lo escucho, ¿ya? Pero me refiero cuando no es ahí ausencia de, como le dicen, no es que sienta su presencia cada rato, no, pero mucha paz, mucha paz. Mucha paz. Yo dije, Jesús, lo tenía en la mano y estaba consagrado mi Jesús, mi todo, mi esposo. Y Jesús, tú eres mi milojaza de amor. Yo hablo así muy criollamente con él, ¿ya? Y muy campechanamente, ¿ya? Muy como, es mi mejor amigo, es mi todo, mi esposo, mi todo, mi todo. Y después yo me sentí mal, dije, ay Señor, ¿cómo te comparo con una miloja? Pero aunque es una miloja que abarca todo el universo, su dulzura. Yo pensé que me iba a decir, ¿cómo te atreves a hablarme así? Y Él no me habló así, porque el Señor, Él es tan lindo que Él se amolda a nosotros, a nuestra personalidad. Y esa amistad, ¿ya? Él toma muy en cuenta quiénes somos, cómo somos. ¿Ya? Y Él, yo creo, se deleita en eso. ¿Ya? ¿Por qué no me dice, no, tú vas a hacer así, así, o rompe con este patrón? No, salvo que sea algo pecaminoso,
No, Él se deleita en nuestra personalidad. Entonces, Él me dijo, esperando yo que me iba a decir, ¿cómo te atreves a decirme eso? No, Él se rió. Yo escuché que se rió y me dijo, y tú eres mi picarón. Entonces, yo estaba, y los hermanos veían que obviamente yo estaba perdido en Él. Perdido en Él. Y esa es mi relación con Jesús. Jamás pensé que Dios me llamaría al ministerio de sanación. Jamás. Pero mi hermano y yo éramos seminaristas y estábamos en un seminario en una ciudad cerca de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. Y un día, creo que era feriado, estábamos en un parque y vimos a un muchacho, tendría pues 20 y tantos o 30 años, y tenía, su brazo estaba vendado, y me di cuenta, él nos dijo, yo le dije, Señor, how are you? ¿Cómo estás? Y él me dijo esto, tengo mucho dolor en el brazo, ya tuve un accidente y por eso mi brazo está vendado. Entonces mi hermano y yo sentimos en ese momento la compasión de Dios por él. Y le dije, ¿podemos decir una oración por usted? Sí, no podía mover el brazo, estaba con mucho dolor. Y oramos por él y yo sentí muy fuerte la presencia de Dios. De pronto él ya no tenía dolor. Eso que le costaba trabajo mover el brazo, estaba de repente como si nada. Y hacía así, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Mi madre dije, ya, dale gracias a Dios. Y así empezó el llamado, ya. Y también en el seminario, menos mal que estuvimos en un seminario que era de mucha oración, se recalcaba mucho la importancia de orar frente al Santísimo. Allí aprendí a amar a Jesús con locura en la Eucaristía. Desde entonces ya oraba 3 horas diarias. Y en el seminario nos dieron permiso, el director espiritual del seminario, que era un hombre de mucha oración, muy mariano, muy eucarístico, nos dio permiso a mi hermano y a mí de orar por los seminaristas. Entonces, literalmente hacían cola para reunirse con nosotros, siendo seminaristas. Entonces, yo me daba cuenta que el Señor, yo digo a Él, mi divino soplón, Él me sopla todo lo que necesito saber en la confesión. ¿Ah? Cuando alguien quiere ocultar un pecado, el Señor me lo sopla. Es como que el Señor quiere ayudar al penitente que se muere de vergüenza, pero el Señor dice, no debemos tener vergüenza. Una cosa es una vergüenza humana, normal, sana, ¿ya? Otra cosa es si esa vergüenza te paraliza espiritualmente. Eso sí es peligroso, eso no viene de Dios. Entonces, Dios, ahí me fui dando cuenta de que todos tenemos dones y carismas, que Dios nos da en el momento que somos bautizados. ¿Ah? Y conforme uno se abre a la voluntad de Dios, conforme uno ora y se enamora de Jesús, esos dones y carismas se manifiestan. Entonces ya se había manifestado el don de sanación. No es que yo buscaba, déjame ponerte hermano, jamás. Y también, digamos, yo mismo me sorprendí, y era el primero en sentirse sorprendido cuando Dios me daba lo que se llaman palabras de conocimiento sobre las personas, ¿ya? Y ese don, esos carismas se fueron desarrollando y manifestando tanto en el confesionario, en consejería espiritual, ya como sacerdote, y también en las misas de oración de intercesión por los enfermos, ¿ya? Y fue algo maravilloso. O sea, yo me sentía como, sabía que era obra de Dios, y como yo nunca me había criado en la iglesia católica, entonces iba de la mano de Jesús y María, porque Él también me iba instruyendo y me enseñaba sobre todo a abandonarme a Él. Obviamente con el apoyo y el visto bueno de mi director espiritual, ¿ya? Entonces allá en Estados Unidos, los 15 años que fui sacerdote, celebraba misas de sanación por lo menos una vez al mes, era una vez al mes en mi parroquia, ¿ya? Y ahí hubieron muchas sanaciones, cosas maravillosas, lindas. Y veía definitivamente, y decía, Señor, esto es
asunto tuyo. Yo soy tu instrumento, pero el que sana eres tú. Y siempre recalcaba eso. Y también me di cuenta en la confesión que el Espíritu Santo me soplaba las cosas. ¿Por qué digo eso? Porque ahora me estoy acordando que yo, mi última parroquia, tuve con un párroco que ya murió, muy liberal. Entonces, él tenía unas monjas muy liberales y un día a una de estas religiosas, en paz descanse, se le ocurrió que hubiera, esto fue antes del Adviento ese año, de que tuviéramos un servicio de reconciliación para la parroquia, porque la gente solamente tuviera que confesar 2 pecados. Entonces yo le dije al padre, hablé con él a solas, le dije, mira padre, le dije, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues si una persona tiene varios pecados mortales, no va a dejar de confesar uno. Dios se lo va a guardar. Entonces me dieron permiso esa noche, el padre anunció. Entonces el padre Scott, bueno, todavía Martín no era religioso, el padre Scott va a escuchar confesiones de la manera tradicional. Mi cola era interminable. Interminable. ¿Ya? Pues la gente ya no quería aceptar lo que el párroco estaba sugiriendo. Hoy en día las comunidades tienen que tener mucho cuidado a quién reciben. Porque como me dijo un director espiritual en el Perú, me dijo, tienes que discernir entre vocación con B chica o vocación, que quieren que alguien los alimente. Tenemos hermanos maravillosos, sacerdotes increíbles, increíbles. Y a uno de ellos que no se sentía digno, ahora es sacerdote, no se sentía digno de ser sacerdote, se salió. Esto fue hace muchos años atrás, ya está ordenado. Y yo le pedí a la Virgen que literalmente empezó a trabajar en un centro comercial, en una tienda de departamentos. Y la Virgen María literalmente lo visitó, de incógnita, lo trajo de vuelta. Ya. Te he visto la mano de la Virgen, cómo nos ayuda, cómo es madre. Ya. Si una persona no es una persona católica, practicante, con vida de oración y en estado de gracia, y que se confiesa con frecuencia, yo creo que toda persona debería confesarse todos los meses. ¿Ya? Yo me confieso todas las semanas, no porque mis pecados sean escandalosos, yo los podría decir acá. A veces un poquito impaciente, así. Ya aprendí a confiar totalmente en la divina providencia, pero hoy en día el demonio, que es el padre de la mentira y no nos quiere en el cielo, nos trata de convencer a la sociedad tan moderna, tan tecnológicamente avanzada, de que lo bueno es malo. Tratan de relativizar los mandamientos de Dios, la enseñanza de la Santa Madre Iglesia, la necesidad de confesarse, ¿ya? Todo lo bueno lo trata de bombardear, ¿ya? Y lo que es malo, lo pecaminoso, lo que le enferma el alma, el placer, el materialismo, la nueva era, todo eso, etcétera, y toda esa basura, tratan de hacernos ver de qué es bueno. Entonces, la Iglesia, yo creo que tiene un rol muy importante y por eso es tan importante que todo sacerdote sean hombres de oración, de mucha oración, y muy unidos a María, ¿ya? Y que ellos prediquen, ¿ya? Hay gente que me dice, me da mucha pena, padre, usted es el único que habla de que los anticonceptivos son pecado. ¿Ya? Bueno, dije, yo no estoy pendiente de lo que dicen los otros sacerdotes. Yo escucho a mis sacerdotes en mi comunidad y ellos lo dicen. Ellos lo dicen. Pero tenemos nosotros también que advertirle al mundo de la nueva era, todo eso. Y demás, otras partes de esa mentira del demonio. ¿Ya? La ideología de género, todo eso. ¿Ya? Es decir, no, el hombre es hombre. ¿Ah? Dios no quiere que vivamos en confusión. Dios es un Dios de verdad. ¿Ah?
Y Dios tiene una vocación para todos, como hombres o como mujer. Y punto. ¿Ya? Y si uno se abandona a Dios, no al mundo, a Dios, vamos a ser plenamente felices. Y yo les puedo decir a ustedes, con el corazón en la mano, vivo el cielo en la tierra. ¿Ya? La felicidad del cielo, el gozo, la paz. No vivo confundido. Y Dios es muy fiel. Dios es muy fiel. Entonces, los sacerdotes tenemos que enfatizar, recalcar, resaltar que Dios nos ama con locura y tiene una voluntad. Dios dijo así: antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y en ese conocimiento no solamente que tenía un nombre, o si iba a ser hombre o mujer, sino su voluntad, su plan perfecto. Si nosotros lo buscamos a Él de corazón, Dios no nos abandona, no va a decir, ahora atente a las consecuencias, Ana, tú descubre lo que no. En esa relación, esa unión, esa amistad, esa cercanía de un alma, de una persona, hombre o mujer, con Dios, Dios nos va revelando lo que Él quiere de nosotros. Y si o sea, no todos son llamados a ser sacerdotes o religiosas, aquellos que son llamados al matrimonio, pero también tiene que discernir si son llamados al matrimonio y, Señor, ponme tú la persona que tú has escogido para mí. Cuando uno se abandona a Jesús y a María, no a la nueva era ni esas estupideces, mentiras del demonio, Dios es fiel. Dios es fiel. Y su fidelidad está, y la verdadera vida está en amar a Dios, conocer a Dios y en hacer su voluntad. Esa es la verdadera felicidad acá en la tierra. Y por eso les digo con el corazón en la mano, sin temor a equivocarme, soy el hombre más feliz del mundo, porque vivo el cielo en la tierra. Y lo digo en tu corazón. Y eso es lo que yo anhelo para todos. Pero no se puede prescindir de Dios. No se puede prescindir de una vida de oración, de estar tomando la mano de Jesús y María.